Damos la gloria a Dios nuevamente. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este espacio de tesis bíblicas, tesis más no doctrinas. En esta oportunidad queremos establecer una tesis y es la tesis de que la Biblia predijo, el apóstol Pablo predijo, profetizó, porque el apóstol Pablo tuvo función, hizo profecías, por lo tanto quizás fue un profeta y quizás tenía unción profética. Eh, este es un ejemplo, pero al final la Biblia, la Biblia predijo los últimos tiempos y en los últimos tiempos, tanto como los tiempos anteriores, habían amantes de la aprobación, pero en este último tiempo esta aprobación se ha proliferado, se ha se ha multiplicado, se ha proliferado con las herramientas que son las redes sociales. eh, pues todo se trata de aprobación, pero, pero eh, existen varios tipos de aprobación. eh, de, de aprobación, obviamente, de los hombres, pero también está la aprobación de Dios, pero en la aprobación de los hombres hay diferentes tipos de aprobación. Eh, vamos a ver nuestra tesis, que es basada en la palabra de Dios, basada en la palabra de Dios. Toda gloria sea para Dios y esperamos ser de bendición. Los amantes de la aprobación. Nuestra tesis comienza en el capítulo 12 de Juan, versículo 23. Dice la Biblia que amaban tiempo pasado más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Am- Parafraseando, amaban más la aprobación de los hombres que la aprobación de Dios. El contexto de este versículo es el siguiente. En el verso anterior dice, sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, creyeron en Cristo, pero por causa de los fariseos, por causa de los asesinos de Cristo, que es nuestra tesis unos capítulos atrás, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga por causa de los anticristos. A los asesinos de Cristo también les podemos llamar anticristos, para no ser expulsados de la sinagoga. Juan capítulo 12, versículo 42. Es decir, aquí lo que está hablando el apóstol Juan en su evangelio es que los gobernadores creían en Cristo, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, porque temían ser expulsados de la sinagoga. Pero la parte importante de este versículo es que decía que amaban la aprobación, amaban el reconocimiento de los hombres, más que la aprobación de Dios. Es decir, en este tiempo hay personas que buscan la aprobación de Dios, pero, pero aman más la aprobación de los hombres. Amén. Vamos a ver en la Biblia quienes amaban la aprobación de los hombres. En la Biblia vamos a estudiar quienes amaban la aprobación de los hombres. Aquí no vamos a estudiar todos, pero vamos a estudiar los más importantes. El primero, los que señala Pablo en Filipenses capítulo 1 del versículo 15 al 17. Los fariseos, Mateo 23, 5 al 7. Después vamos a ver los pie de imprenta. Los hipócritas, Mateo 6, 2, Mateo 6, 5.
Absalón, segunda de Samuel, capítulo 14, versículo 25 al 33. Nabucodonosor, Daniel capítulo 3. Estos son 5 ejemplos. Vamos a ver uno por uno. Pero primeramente vamos a ver por qué es mala la aprobación de los hombres. Dice la Biblia, Mateo 6, cuidaos de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, para ser aprobados por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Gálatas 1:10. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es decir, los que les gusta ser vistos tienen la aprobación de los hombres y esa es su recompensa. Pero los que buscan la aprobación de los hombres, los que tratan de agradar a los hombres, no son siervos de Cristo. Amén. Es decir, muchos a la ligera dicen siervos, pero no todos son siervos. O quizás sí son siervos, pero son siervos malos, son siervos perezosos, son siervos negligentes, etcétera. Las clases de siervo que hay, que vimos en uno de nuestros capítulos, que está en la playlist de Remas, en la playlist de Remas. Entonces, por eso es la aprobación, por eso es mala la aprobación de los hombres. ¿Por qué? Porque en la primera es mala la aprobación de los hombres porque al buscar la aprobación de los hombres, esa es la recompensa y ya no existe galardón de Dios. Y al buscar la aprobación de los hombres, automáticamente ya no estoy sirviendo a Cristo, me estoy sirviendo a mí mismo o probablemente estoy sirviendo a los hombres. Amén. ¿Qué hacían los que amaban la aprobación de los hombres? Ahora sí vamos a ver qué decía la Biblia en eso. Dice la Biblia en Filipenses 1:15, algunos a la verdad predican Cristo aún por envidia y por rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Esto lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos que proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando en causarme angustia en mis prisiones. El segundo, los fariseos, dice la Biblia, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, alargan sus flecos en los mantos, aman en lugar de honor en las banquetes y los primeros asientos en las iglesias o en las sinagogas, y los saludos respetuosos de las padres de las plazas y ser llamados por los hombres rabí. Es decir, eh, en la anterior vemos hombres que predican por contienda para buscar la aprobación de los hombres, hombres que predican por contienda para buscar los likes, los shares, eh, los seguidores, etcétera. Y los segundos, los que les gusta ser vistos, los que sirven, los que sirven por vanagloria. Es decir, así como hay unos que predican por vanagloria, también hay unos que sirven por vanagloria. Es decir, no están predicando, pero sí están sirviendo por vanagloria. Eh, Sin generalizar, sin caer en una falacia de generalización, eh, podemos dar un ejemplo. Aquellos que en su servicio, pues les gusta que tomarse fotos de su servicio y subirla a las redes sociales. Ese puede ser un ejemplo. Obviamente, Dios juzga la motivación,
y estoy seguro que no todos lo hacen por la misma motivación. Amén. En Mateo 6:2, estos son los hipócritas. Por eso cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti como lo hacen los hipócritas en las sinagogas, en las iglesias, en las calles, para ser alabados por los hombres, para que les den likes. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Amén. Los que, estos son los que ofrendan a la vista de todos, ofrendan o ayudan al necesitado. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad, os digo que han recibido su recompensa. Eh, Me llama la atención que dice que les gustaba orar en pie en las sinagogas, es decir, se ponían de pie para orar. En los últimos tiempos, pues dentro de las iglesias quizás hay personas que levantan la voz para que vean que están orando. Espero darme a entender y espero también no caer en una falacia de generalización. Es decir, no todos los que oran con voz alta lo hacen con la misma motivación, pero probablemente alguno de ellos sí lo esté haciendo con la motivación de ser vistos o ser oídos. Amén. O quizás le pongo otro ejemplo. Hay personas que quizás oran en un video. Pueden orar en un video y subirlo a la red. Amén. Son diversidad de ejemplos y yo creo que me estoy dando a entender en esto. Eh, en segunda de Samuel, Absalón, segunda de Samuel, dice que presumía su belleza. Aquí yo lo quiero poner al ejemplo de la belleza, es decir, las famosas selfies con filtro, que, que bueno, hay modelos que ese es su trabajo, hay conductoras de televisión que ese es su trabajo, hay presentadoras de programas deportivos que también ese es su trabajo, es decir, su belleza es parte de su trabajo. Sin embargo, eh, tanto en modelos y todo, o sea, hay personas que viven de eso, de vender su belleza, de vender su imagen, de subir sus fotos, etcétera. Sin embargo, hay personas que lo hacen de gratis, es decir, necesitan presumir su belleza. Eh, quizás, que quizás muchos me dirán, pues esto lo hacen las personas del mundo, no lo hacen las cristianas. Pues yo creo que eh, en la iglesia ha entrado eso también. Dentro del pueblo de Dios hay personas que probablemente hagan eso. Quizás muchos quizás muchas personas lo hacen por ignorancia, pero quizás otras personas no. Y quizás hasta hayan personas que estén ministrando una alabanza, estén ministrando la palabra y quizás se fijen más en su belleza, en su personalidad, con tal de presumirla. Amén. Es algo sencillo, ¿verdad? Y no estamos, nuestra motivación no es juzgar. Y quizás muchos dirán, pues descubrieron el agua azucarada. Pues solo deseamos aportar con base bíblica, los acontecimientos de la actualidad, es decir, las redes sociales. Y por último, la estatua del rey Nabucodonosor. Eh, Aquí yo lo voy a poner como figura. Esto aplica quizás a las personalidades del mundo, a las personalidades, a los reyes, a los gobernantes, a las personas que tienen una autoridad, una investidura muy alta.
Yo lo quiero circunscribir, quiero poner la figura del reino como una cuenta de red social. Y la estatua de Nabucodonosor que él mandó hacer es la cuenta de la red social, como figura del cristiano que hace su estatua de Nabucodonosor para ser alabado y no para que alaben a Dios, sino para que aplaudan su conocimiento, para que aplaudan su sabiduría, entre comillas, y el ejemplo anterior que ponía, para que aplaudan su belleza, su vestimenta o su moda. Amén. Eh, es decir, todo esto se basa al versículo de segunda de Timoteo, donde Pablo le dice a Timoteo, en los tiempos, en los últimos tiempos, hablan amadores de sí mismos. Amén. Entonces, con base a lo anterior, nuestra tesis es la siguiente. Nuestro resumen de tesis. Los de Filipenses del 15 al 17 son los caza herejías. Los caza herejías son personas que se dedican, eh, tienen canales de YouTube para burlarse, para señalar errores de ministros, para señalar doctrinas falsas, entre comillas, según el criterio de ellos, para desenmascarar herejes, etcétera, etcétera. Sin embargo, sin embargo, la mayoría, no estoy generalizando, la mayoría de estas personas son y encajan dentro del versículo de Filipenses del 1, Filipenses 1 del 15 al 17. Estos se encajan, ¿por qué? Porque están predicando por contienda, como dice el apóstol Pablo, por rivalidad. Espero darme a entender. Entonces, estos que señala Pablo que predican por contienda, y están tratando de agradar a los hombres, es decir, a sus seguidores, y su motivación es que crezca más sus views, visualizaciones. Entonces, pues no son siervos de Cristo. Pueden conocer mucho de la palabra, pueden tener muchas interpretaciones, mucho conocimiento, pero no son siervos de Cristo según la palabra de Dios. Amén. Los que publican, Mateo 23, pues ya lo decía yo anteriormente, los que publican en redes, los que pelean los primeros asientos en las iglesias, los que buscan los mejores lugares en las coinonías. Los mejores lugares puede ser una coinonía con el ministro, con la máxima autoridad de la iglesia, y los que buscan sentarse a la par de él. Obviamente, como repito, Dios juzga la motivación y Dios conoce. Yo no estoy diciendo que todos los que hacen eso lo hacen por la misma motivación, pero quizás la mayoría lo hagan con la motivación de ser aprobado. Amén. Por los hombres, obviamente. Mateo 6:2, las ofrendas públicas. Pues un ejemplo de esto puede ser las teletones. No el organizador de las teletones, sino las personas que llegan a dar su ofrenda, que llegan a dar la cantidad y pues quizás usan esa ofrenda para publicitar su marca. Amén. Esto es en lo secular, pero en lo espiritual, de alguna manera se puede dar. ¿Por qué? Porque quizás en la iglesia, en un grupo de WhatsApp, eh, piden una recolección, una ofrenda, y pues muchos por querer destacar, pues eh, muestran, muestran su ofrenda en público, en grupo. Amén. Obviamente, Dios, y vuelvo a señalar, Dios juzga la motivación. Mateo 6:5, pues las oraciones en eventos políticos. Eh, yo voy a particularmente, particularmente yo eh, voy a, sin decir nombres de iglesias,
más solamente de eventos, pues generalmente a veces cuando un presidente y recibe su investidura o quizás algún político, un alcalde, pues las personas pues quizás hacen un evento para orar por él, pero lo hacen en público. Y según la Biblia y según nuestra tesis, orar en público, pues la Biblia los cataloga como hipócritas. Es duro, pero yo solo estoy interpretando la Biblia. No es mi intención acusar, ni señalar, ni mucho menos juzgar. En segunda de Samuel, Absalón, pues llamémoslo Instagram. El Instagram es un ejemplo de Absalón. Creo que no necesito explicar mucho de eso, ¿verdad? Y repito e insisto, no quiero generalizar, pero la mayoría, yo creo que sí, la mayoría de usuarios en Instagram, eh, pues sí, son personas, son millones de usuarios y por lo tanto, la mayoría son absalones. Daniel, pues, como ya lo decía anteriormente, los que buscan seguidores en redes. Amén. Esperamos haber sido de bendición, como decía anteriormente, esperamos haber sido de bendición y pues damos la gloria a Dios, que toda esta palabra sirva para edificar y de alguna manera para confrontarnos a nosotros mismos también. Amén. Toda gloria es para Dios. Amén, amén, amén.